Buenas noches, una nueva edición de Gano Sistema. Los textos se encontrarán en reconquistatv.blogspot.com y una vez allí contenidos programas. Todos los videos de YouTube se suben automáticamente a Odysee. En los comentarios está el enlace. También los encontrarán en el blog en links videos. Todos los videos se suben también al canal de Telegram, el Grano Sistema TV. Los que colaboran en el programa solo pueden hacerlo por el Banco Provincia. En el canal de Telegram, el Grano Sistema TV, van a encontrar el programa desgranado en bloques para aquellos que quieren compartir videos más breves. Bueno. Acá la estrategia del régimen es plantear todo desde la óptica de blanco o negro. No aceptas esto, sos peroncho. No compartes aquello, sos zurdo. Entonces, como tanto el zurdo como el peroncho están mal vistos, ya que toda la prensa del régimen apunta ahí y el único que los combate es Milei, está en la senda correcta. Y no es así la cosa. Según se mueve el régimen, siempre tiene que tener un enemigo para canalizar todo lo negativo, y quien lo enfrente es el Mesías a quien hay que seguir. La estrategia es una de cal y varias de arena. Se toman determinaciones que a la gente le caen bien. Por ejemplo, el conflicto con Bolivia, caro para el medio pelo argentino, con causas que muchos pueden compartir. Es un enemigo potable para un buen sector de la clase media, al igual que un piquetero o un planero. La contrapartida es disimular o aceptar el ajuste inflacionario que está destruyendo la sociedad. Es decir, nos meten para que concentremos la vista en una ardilla y por atrás pasa un elefante y no lo vemos. Acá quiero hacer un par de declaraciones. Si hablamos de contrabando, el mismo problema lo tenemos con los otros 4 países limítrofes. Además, Milei dijo que los contrabandistas eran héroes. ¿Es eso o una cuestión ideológica? No comporto nada con Evo Morales, pero las relaciones internacionales caminan por otro carril. Hoy el tipo de cambio determina que es conveniente comprar aquí. ¿Han viajado alguna vez a una ciudad fronteriza cuando la cosa es al revés? Me tocó durante el menemato estar en Puerto Iguazú, con hoteles vacíos, comercios cerrados y ningún lugar donde comer. Las fronteras son lugares muy especiales, donde debe moverse con criterio. Es donde comienza o termina la patria, según el concepto de soberanía de cada uno. Vender humo para el cholulaje no es bueno para el país. Si hay otro motivo por el tema Bolivia, páseme el dato, lo desconozco. Otra parte fundamental de la estrategia es aparecer a Milei como el gran gobernante enérgico al estilo Bukele. Entonces publica en su cuenta de Instagram una imagen suya encarcelando un caceronero. Pero se muestra con sentimiento llorando junto a la conductora en el programa de Mirta Legrand, soñando ambos con una patria floreciente. Estamos hablando de escenas de muy alto vuelo bien armadas. Existe una gran producción detrás. Recordemos que la señora tuvo actitudes contemplativas durante el gobierno militar, al que festejó que haya derrocado a Isabel Perón. Por si la señora Legrand no lo recuerda, ya en mayo de 1976 se tenía conocimientos de desaparecidos, y ella ya era bastante grande e informada para no saberlo. Por eso a mí no me conmueve una lágrima suya, y menos en una mesa frente a una ex montonera que hizo llorar a mucha gente en los 70. Y tampoco me llamaría la atención que todo haya sido rentado. Milei menciona niveles inflacionarios superiores al de Alfonsín, sin explicar con fundamentos económicos cómo llega a ellos. Posiblemente sea una expresión de deseos, ya que de este modo licuaría una gran cantidad de gastos. La liviandad con la que habla demuestra no tener ningún tipo de empatía por el sufrimiento de la gente. En este momento, más que la crisis económica en sí, lo que más está golpeando a la sociedad es la incertidumbre de poder seguir manteniendo el nivel de vida y en muchísimos casos si van a mantener el trabajo. Mientras tanto, quien más nos pide sacrificios es el ministro Toto Caputo, cuyo sueldo es de 3,5 millones de pesos. Es un buen ingreso para comenzar a pedir que la gente se entregue al sacrificio. ¿Ustedes se imaginan a padres que han educado a sus hijos desde el jardín en buenas escuelas privadas
y ahora ese niño, luego de 8 o 9 años, debe volver a una escuela pública? Porque los que pagaban 80.000 pesos por cada alumno a principios de año, en marzo deberán abonar 300.000. El modus operandi me hace acordar mucho al de Macri. Momentos en que el movimiento de trolls a cargo de Marcos Peña estuvo en su mejor momento. Yo siempre los he tenido, pero en la época de Mauricio se potenció. Hoy estoy observando lo mismo. El entorno de Milei se caracteriza por una gran soberbia, que además de ser pecado capital, obnubila. En el último video me trataron en el mismo comentario de zurdo, peroncho cacá, cripto judío, sionista y comunista. Lo de Marcos Peña tenía mejor nivel. El vocero presidencial, que destiló durante años veneno en Twitter, varias veces lo descubrí con cosas que no eran ciertas o no correspondían, terminaba siempre sus comentarios con un toque de soberbia. Quizás sea por eso lo que vio Milei para designarlo. La soberbia hace que en general sean muy desafortunados a la hora de opinar sin tener en cuenta, quiero creer que no lo hacen a propósito, que los destinatarios es gente que está sufriendo y mucho. Permanentemente comentan que no digo nada de los kirchneristas. ¿Vale la pena perder el tiempo y ocupar el poco espacio que tenemos en un pasado irremediablemente cerrado? Una de las cosas que más bronca me da es que viven despotricando de la corrupción de esa gente, pero del otro lado llorar en bolsa. No se puede ser mala información a esta altura sin un sentimiento cruzado de complicidad que se quiere ocultar. El surgimiento de líderes mesiánicos es un viejo recurso del régimen. Lo hizo con la Gran Depresión de 1929, a la que aún hoy sigue sosteniendo que fue una crisis de mercado. Milei adhiere a eso. Vamos a contar la verdad. Yo estoy cansado de las mentiras de los liberales, y eso no quiere decir que sea peroncho o zurdo. En 1915, entre gallos y medianoche y aprietos presidenciales, se crea la Reserva Federal en Estados Unidos. Un pool de bancos que tenía la facultad de manejar la emisión de dinero mediante leyes sancionadas por el Congreso, es decir, se quitó al Poder Ejecutivo la facultad de emitir moneda. Estados Unidos fue el gran vencedor de la Guerra de 14. A partir de allí comenzó una espiral ascendente que lo catapultaba 10 años más tarde en la gran potencia industrial y granero del mundo. La base de lo que es la sociedad norteamericana hoy lo constituye la década del 20. Apoyado por el impulso anímico que significó la victoria en la guerra, la aparición de nuevas tecnologías de producción y la bonanza de un clima que no supo de inundaciones y sequías, la década del 20 es de un crecimiento impresionante. En este clima de bonanza, el 24 de octubre de 1929 cae la bolsa de Nueva York. 12 millones de empleados perdieron su trabajo, 80.000 empresas quebraron y 60 millones de personas quedaron sin ingresos fijos. El presidente Hoover quiso tomar medidas, pero los economistas de turno le decían que eran crisis cíclicas del mercado. Pero la economía no se reacomodó como dice el liberalismo, a pesar de la austeridad pública y privada. La Reserva Federal sacó de circulación 1/3 del total de los billetes y 1/3 de los bancos cayeron. La crisis fue preparada por Roosevelt para asumir el poder y apoyada por los bancos integrantes de la Reserva que con el plan Keynes aumentaron 10 veces el circulante. Milton Friedman, del que nadie puede decir que sea un subversivo, dice en su libro La contrarrevolución en la teoría monetaria: resulta clarísimo que en todos los momentos de la gran crisis, la Reserva Federal tenía dentro de sus facultades la de prevenir la disminución de la cantidad de moneda y producir un aumento de la misma. Esto no se lo intentó, o por el contrario, había sido aplicado perversamente, había sido utilizado para provocar una increíble deflación de la economía norteamericana y en el mundo. Este es el corolario de una saga que comenzó con la Primera Guerra Mundial provocada por la masonería, seguida de una revolución rusa financiada por la Reserva y una hiperinflación alemana también manejada por la Reserva. Todo eso derivó en la aparición de una generación de líderes mundiales, varios mesiánicos fundamentalistas, que culminó en la Segunda Guerra Mundial.
Entonces, que una profunda crisis argentina que comienza con el accionar de la guerrilla, generando el golpe militar del 76, y los nefastos gobiernos civiles de los últimos 40 años, que culminen en un personaje como Javier Milei, era recontra previsible. Alguien debe cerrar el círculo y terminar con el proyecto Argentina. ¿Será casualidad que la generación millennial que hoy lleva a Milei a la presidencia sea post-Malvinas? ¿Y que la generación Z sea post-reforma constitucional del 94? Milei cuadra justo con esas generaciones, a las que no les importa la integridad territorial. Fueron educados para no discriminar a quienes no discriminan. Y vienen por nuestra tierra. A esta sociedad actual le da lo mismo pato que gallareta, comer que no comer. Está preparada para el sacrificio, para hacer la ofrenda del mismo, y para no aceptar ningún consejo, menos aún si viene de la experiencia que ellos consideran nefasta, tal cual les enseñaron. Entonces hoy, con toda la vista, salir a protestar es injusto ante un presidente que recién asumió. Pero no es injusto que ese mismo presidente que dijo que el ajuste lo pagaban los que más tenían, lo termina pagando la gente, y de la peor forma, con su estómago. Y se pusieron como locos cuando la gente salía a protestar en forma espontánea, muchos de los cuales los habían votado. Y ojo acá, que aparecen los socios de toda la vida de los liberales, los zurdos, a bastardear la protesta. El miércoles fue todo espontáneo, pero ya el jueves salieron ellos a bancar la parada, igual que en el 2001. En ese famoso diciembre se habían dado una de las mejores manifestaciones desde 1810, las asambleas barriales. En todas las esquinas la gente se juntaba a discutir, debatir qué hacer. Todo funcionó bien, hasta que la izquierda les copó a todas y la gente se retiró de las mismas. Fines de enero de 2002 se convocó a una gran reunión de todas las asambleas, un sábado en el Parque Centenario. Allí concurrimos con unos amigos, y al llegar todas las veredas estaban con mesas de los distintos grupos de izquierda, y los oradores ya estaban designados. Fue la despedida del movimiento asambleario, al igual que 6 meses más tarde se encargaron de destruir el sistema de trueque. Así se mueven cuando hablo del pacto liberal marxista. Lo viví hace 22 años y lo percibí la semana pasada. No va a ser fácil la patriada, pero tenemos que darla. Decretos y negocios privados con fondos públicos sin conducción política. Milei se puso a jugar con los bigotes del tigre. ¿Acaso olvidándose que hay una diferencia muy grande entre jugar los cowboys y ser un cowboy? Los cacerolazos y movilizaciones de esta semana fueron apenas un aviso. Hay una parte importante de la sociedad que no lo votó y otra que lo hizo solo para ganarle al peronismo. Lo natural sería que, con la prudencia del caso, se apoye en el 30% que sacó en la primera vuelta y desde allí explorara la manera de expandir el apoyo al gobierno. La segunda entonces es un decreto que barre con leyes muy importantes y pretende de un plumazo cambiar el régimen social y económico de Argentina de las últimas décadas en mejor camino. La idea de reseteo del país encuentra en Menem su antecedente más evidente. Por eso a Milei le encanta compararse con el riojano. Un presidente popular que instrumentó la última experiencia liberal consistente en que recuerden los argentinos. Macri fue en ese sentido un fracaso evidente. Pero veamos qué tan posible es un menemismo sin Menem. Ya tenemos un hecho importante para la comparación. El decretazo de Milei intenta hacer un remix de los inicios fundacionales del gobierno del riojano. El sentido coincide, pero las fuerzas del cielo deberían saber que es en los detalles donde el diablo mete la cola. Y cuando hablamos del cómo, hablamos de política, que se supone es la nueva actividad que eligió Milei. Menem fundó el inicio del camino del régimen en 2 leyes claves: emergencia económica y reforma del Estado.
pero antes de mandarla al Congreso, aseguró su viabilidad política. La negoció con Alfonsín cuando acordaron la transición anticipada. Luego puso de ministro al hombre que las redactó, Roberto Dromi, que como funcionario del Estado la defendió en el Parlamento, donde lo tenían a Manzano y su empresa conjunta con el radical Chacho Jarolaski, para sumar voluntades. La secuencia fue acuerdo político con la oposición, redacción y defensa de las leyes a cargo del ministro del área, sanción en el Congreso. Milei se quiso ahorrar todo ese trabajo con un decreto que refiltró un paper de un señor que no es funcionario y no paga ningún costo por el éxito o fracaso de la iniciativa. El problema de ser vago con la política es que siempre lo pagás. Los cabos sueltos te las cobran sí o sí. Ahora, con apenas una semana en el cargo, Milei ya tiene un cacerolazo fuerte en la espalda. Y logró el milagro de despertar a los gordos de la CGT, que empiezan a recordar el gustito de hacer sindicalismo. Y lo que se quiso ahorrar al principio, lo va a tener que pagar al final, negociar con el Congreso. Pero volvamos a los 90, porque los parecidos exceden mucho el rumbo económico. Milei, como el riojano, extrema el pragmatismo y mezcla con desparpajo políticas públicas con negocios privados para los funcionarios que los financian. Paolo Roca se quedó con YPF y toda el área de energía, y Urnequian cierra el dominio total de los aeropuertos con el control de la policía aeroportuaria. Brito y Cristian Colombo pusieron a Papandrea en AISA y están interesados en quedársela si la privatizan. Velocopit y el resto del club de las prepagas se llevó a liberación de cuotas que le prometió Milei en la campaña y el síndico de la Nación. Y así podíamos seguir. Detrás de cada política liberalizadora hay un empresario que se beneficia. Que se entienda bien, un empresario, no un sector económico. Eso es menemismo puro, que se conecta con el capitalismo de amigos que ejercía Néstor Kirchner desde la otra punta ideológica. Y como esto es Argentina, los nombres de los empresarios que se benefician son casi los mismos. Antes la Revolución Popular, ahora la liberal. Nada nuevo. Pero claro, Kirchner como Menem se dedicaban todo el día a hacer política. Porque sabían que negocios desde el Estado sin política eficaz que sostenga la juguetería es igual a peligro. Cacerolazo, votaciones en contra, paros generales, la habitual reacción en cadena que va erosionando el poder. Y ahora sí, estamos hablando de los problemas de este gobierno. El problema no es qué va a pasar cuando caiga Caputo y Milei tenga su primer crisis de gabinete, que va a pasar. El problema es que no se ve en el horizonte a quién va a acudir para profesionalizar el gobierno. Esto lo dijo un empresario que conoce de adentro el poder. La acumulación de Iñakis, Cerinedos, Piaqui Brindes, grupos Malboro, Mondinos y demás entusiastas piteros de esta hora que juegan al yo-yo sobre el aire como el coyote, no aguanta. Ya lo sabemos, pero ese ruido de fondo, el inconveniente es que entre ese ruido y el presidente no hay nada. No hay partido, no hay cuadros, ni están los pragmáticos celestes para hacerse cargo del poder cuando fracasen los rojos punzó. A Martín Menem, ningún diputado libertario lo escucha. Al supuesto jefe de bloque Oscar Sago tampoco. Y la provincia de Buenos Aires no tiene jefe político. Guillermo Francos es un hombre muy amable, pero que hasta acá no consiguió el respeto de las fuerzas aliadas. Pos es un ingeniero de Litva que antes de llegar al segundo cargo del país era gerente regional de aeropuertos. Y Karina Milei está desbordada al punto del anestesiamiento. Y ahí terminó el círculo de poder. Abajo, nada. Es ese vacío el que asusta, incluso más que la crisis económica. Aunque bien mirado, es la consecuencia lógica de haber votado para presidente a un hombre que está solo en la fiesta. Pero sigue vigente un dilema básico que enfrentará el experimento libertario
cuando el gobierno tenga su primera crisis. En ese momento, Milei deberá elegir si quiere gobernar con Cambiemos o con el peronismo. Es muy probable que Patricia Bullrich, por lejos la más política del elenco actual, vea con entusiasmo este escenario que le ofrece la promesa de ser Massa, la Massa de Alberto, la superministra que evitó el colapso. Pero claro, eso en el mejor de los casos es otra vez sopa. Crisis, estabilización en terapia intermedia y aguantar hasta el próximo presidente. ¿Podría ser distinto? Por supuesto, pero para eso hay que desenamorarse del propio éxito. Los memes y monstruos fueron geniales para llegar. Ahora hay que laburar en serio. Volver a las bases universales de los gobiernos que funcionan, conducción política y funcionarios eficaces. Toda una revolución. Los periodistas afines te pueden decir que es un león magnífico, el presidente más votado de las últimas décadas, el titán que aplastó al peronismo y muchas cosas más. El problema es creérselo. Y es un problema porque la política es mucho más complicada. No creo que la situación de odio al peronismo sea peor que en 1955. Hay un cambio generacional, más fanático. Si ese odio se canaliza hacia un individuo como Milei, es un síntoma muy peligroso de la sociedad. Es una sociedad vacía. Hay algunos que me dicen que hubo fraude en las elecciones, que no pueden creer que Massa haya sacado el 45%. Tanto fanatismo. Si fuese cierto que son 2/3, no hubiese ido solo 15.000 personas a la asunción de Milei. Este a lo sumo tiene el 20%, el resto es componente anti. El trabajo de los medios contra los K solo puede compararse como operaron contra Irigoyen. En el 55 no fue tan descarada la prensa. Los 3 años de Irigoyen, desde el 30 al 33, fue la operación de prensa más tremenda jamás vista. Esta sociedad no es liberal ni ahí. Si así lo fuera, hubiese prendido en los casi 11 años de Menem con el 1-1. Está muy fresco el golpe militar con la Libertadora, Martínez Dios y las cagadas por la soberanía de Macri. Yo no podía creer que un dirigente mediocre como Riquelme, en el peor año deportivo de Boca, le haya ganado a Macri, el referente de la era de oro del club. Este sistema de las redes sociales nos hace creer que ese es el mundo, esa es la realidad. No sabemos qué es cierto y qué es la farsa montada por los trolls. El régimen creó el ambiente propicio para la aparición de un Milei, un verdadero cachivache. Si el peronismo termina con él, estamos ante el vacío mismo. Los fundamentalistas mesiánicos están totalmente convencidos que la gente los votó por sus méritos. Bajo ningún punto de vista van a aceptar que fueron beneficiarios de un voto bronca o anti. Por ello que Milei amenaza con plebiscitos y referéndum si no lo aprueban el DNU. Es lo mejor que podría hacer para golpearse la nariz contra el piso de la realidad. Semejante soberbia aísla de la situación. Por otro lado, por su temperamento agresivo, a quien lo contradiga, lo que cosecha es aislamiento y evasión de la realidad. ¿No es hora de preguntarse si el escenario electoral no hubiese sido otro, si en lugar de votar con 15% de inflación, lo hacíamos con un normal de 2%? Algo similar aconteció en 1989, se votó con hiperinflación. Menem tuvo el 47% y Angelos el 37%. En la elección general no había balotaje entonces. En el cierre de campaña del Riojano en la Plaza Lorea, ahí en la Avenida de Mayo y Sáenz Peña, frente al Teatro Liceo, no había más de 5.000 personas en el cierre de campaña. Cuando jura en el Congreso no había nadie en la plaza y su marcha hacia la Casa Rosada fue en soledad. La diferencia fue que Menem se percató de ello y acusó recibo. El riojano no era un mesiánico fundamentalista. Lo que hizo fue por 2 motivos. Uno, porque haber arreglado con Alzagoray lo proyectó al mundo de la clase alta. Antes de ser presidente, era gran habitual de las visitas a Punta del Este.
El otro fue simplemente por negocios. Por los mismos se entregó el país. Yo tengo una experiencia personal. Por un proyecto ferroviario fui a ver a alguien que era su mano derecha en el gobierno de La Rioja, en el año 85. Comencé a hablar, me interrumpió de inmediato con la pregunta, ¿cuánto hay para nosotros? No es una diferencia menor con Milei. Menem no solo no era un fanático fundamentalista, sino que tampoco era soberbio. Cuando tuvo que reformar la Constitución para poder ser reelecto, negoció con Alfonsín, no era tonto. Sabía que por el Congreso eso no pasaba. Milei, por el contrario, amenaza con un plebiscito, no negocia con nadie. Lo que Milei tiene bien en claro es quién lo respalda. Por eso en una entrevista dijo, ¿quieren echarme? Vamos a ver si los dejan. Hizo una alianza con lo peor posible, pero más allá. Aún nos quiere entregar espiritualmente, pasar por encima de valores argentinos que vienen desde la época fundacional. Por eso lo del sacrificio que ya comenzó. Es mentira el ajuste, la necesidad del mismo. Lo que se busca es el sufrimiento del pueblo argentino, su caída en desgracia, ser la ofrenda gigantesca del siglo XXI, como otras ofrendas menores que ya están en camino. Ese es el verdadero objetivo de semejante perversión. Ya sabemos dónde está el enemigo, con quién nos vamos a encontrar y cuánto calza. Ahora no tenemos excusa. Son ellos o nosotros. No hay alternativas y con esa gente no se negocia. El régimen, al contrario que nosotros, de cada acontecimiento aprende. No vive tropezando con la misma piedra. Una enseñanza que le dejó la última elección es que el antiperonismo es mayoría. Y esto no tiene nada que ver con Milei, quien fue y es solo un instrumento. También tomó nota que dentro de esa mayoría hay un gran componente de odio. Esto lo viene verificando desde 1955 y que el odio obnubila. La prensa dicta es la gran responsable de haber generado ese odio y ahora tiene la misión de mantenerlo. La única forma que ese sector acepte las ridículas pretensiones de Milei de convertirse en un tirano es seguir sosteniendo ese conflicto racial y clasista, y la forma de conseguirlo es fogoneando el odio. El modo de hacerlo es sencillo, promocionando hechos que encienden pasiones, muchos válidos, es cierto, pero infinitamente menores comparándolos con las consecuencias que puede tener el plan del presidente. Se lo grafico en un ejemplo. Potencian el tema de los planes exacerbando el hecho de que los cobran con dinero de los que trabajan y que a raíz de ello se debe producir el gran ajuste insostenible para la clase media. Y con eso tapan la entrega de la Patagonia, viable con un dólar altísimo y la derogación de la ley de tierras. Reitero lo que dije antes, nos hacen poner la vista en una ardilla y por atrás pasa un elefante y no lo vemos. El régimen tiene varios temas que usar, siempre muy convocantes a ese sector a quien va dirigido. Observen el decreto que envió al Congreso. Tiene algunos puntos que hasta la misma oposición manifestó que son viales. El tema es el combo. Si se amplía la base de sustentación, se amplía la base de negociación. Lo que se debe hacer con el plan del régimen es no fragmentarlo, sino hacer un análisis profundo para determinar con exactitud hacia dónde va dirigido. ¿Cuál es el final de la historia? Una vez evaluado ese final y que sea contrario a los intereses de la nación, rechazarlo. En el caso específico de lo propuesto por Milei, es harto elocuente el rumbo. Y hay algo que debemos tener en claro, no se puede negociar con el enemigo, porque ellos tampoco lo hacen, viven imponiendo. Basta de caer en la trampa que son lobos disfrazados de corderos, y que en este juego hay buenos, malos y menos malos. Con esa lógica usada durante 40 años nos trajeron hasta acá. Y ahora nos quieren convencer de que los malos fueron los responsables y que ahora vienen los buenos a arreglar el desbarajuste. Que Milei tenga entre sus filas trabajando a gente que viene desde la época de Menem y que lo hicieron con todos los gobiernos posteriores y nos quieran convencer que son el cambio necesario, suena más a tomada de pelo que a la realidad.
Que Domingo Cavallo, uno de los grandes responsables de la situación económica actual, recordemos su actuación durante la última dictadura, sea un referente de Milei, habla por sí solo del rumbo tomado por el gobierno actual. Día a día observo mensajes en las redes sociales donde aplauden determinadas medidas populistas de Milei, destilando un odio que es un árbol tapando el bosque. Y cuando digo populista, me refiero, por ejemplo, al hecho de quitarle un plan a alguien que estuvo en una marcha. Y no quiero decir que esté mal hecho, pero si esa noticia tapa la entrega del país, o que no estén enviando provisiones a los comedores comunitarios, estamos yendo por el peor camino de los argentinos y la autopista del sistema. No hay nada peor que el enemigo conozca nuestro punto débil. Con los argentinos lo ha logrado, y lo peor que le puede acontecer a una sociedad es que ante una tragedia económica provocada por el mismo enemigo, antepongamos un tema clasista y racial a las soluciones. Una sociedad en esas condiciones ya tiene la metástasis dentro. Y a la hora de creer en un político hay un hecho que es demostrativo de sus intenciones: generar trabajo, porque este es inclusivo y promueve la movilidad social. Milei solo propone destruirlo. Toda una definición. El gobernador Kicillof, haciendo un balance de lo acontecido en la provincia de los últimos días respecto del clima, sostuvo que parece mentira que ante esa realidad haya gente que niegue la existencia del cambio climático. Refiriéndose a ellos, dijo que pasan de necios a ignorantes y de ignorantes a negadores. Usted está a cargo de la provincia más importante y poblada. Ignorante quiere decir que ignora, desconoce. Entonces el ignorante es usted. Nadie niega la existencia del cambio climático. Sostenemos que el mismo existe y que está provocado por la tecnología. ¿Usted ignora que hace más de 80 años que las potencias están trabajando para alterar el clima? ¿Nunca mira el cielo para ver las esferas químicas que arrojan bario, aluminio, yoduro de plata y otros elementos químicos? Si no lo ve o considera que es teoría de la conspiración, comuníquese conmigo y le envío el material que necesite. Igual que con el tema de los HARP y las redes de baja frecuencia. Infórmese, señor gobernador, antes de acusar sin pruebas. E informe a la sociedad si está de acuerdo con la Agenda 2030, no la que difunden, sino la verdadera. No engañen más a la gente. ¿Sus representantes van a votar el crédito de carbono que propone Milei? ¿Y su visita a Davos el próximo febrero? Después de escucharlo, señor gobernador, me parece que tiene mucha menos diferencia con Javier Milei que la que quiere mostrar a la población. Los legisladores de Tucumán se duplicaron el sueldo a contramano del ajuste que anunció el gobernador Osvaldo Yajaldo y en medio del recorte feroz de las provincias que impuso el gobierno de Javier Milei. La decisión fue confirmada por el vicegobernador Miguel Acevedo, compañero de fórmula de Jaldo, que preside la legislatura. Por unanimidad, los legisladores aprobaron en la última sesión un aumento de sus ingresos de 700.000 pesos a un rango entre 1.300.000 y 1.500.000. No es casual que esta maniobra sea a través de la legislatura, que tiene un presupuesto de alrededor de 100.000 millones de pesos y que es el segundo parlamento más oneroso del país, solo detrás de la legislatura bonaerense. El parlamento tucumano es la gran caja de la política tucumana que costea campañas electorales. Un hombre establishment del peronismo tucumano intentó justificar el salariazo. Fue Fernando Yuri, presidente del Consejo Deliberante de la capital tucumana e hijo de un ex gobernador. No crean que ese 1.500.000 se lo llevan a su casa, de ninguna manera. También sirve para ayudar a mucha gente que diariamente van a la legislatura para pedir que se los ayude a pagar la luz, a pagar medicamentos. No quieran estigmatizar a los políticos. Estamos dentro de un marco de la realidad. No nos están aumentando la cuestión grosera, explicó Yuri. Esta gente tiene explicación absolutamente para todos.
En poco más de 2 semanas, Argentina tiene que pagar 16.000 millones de dólares, una cifra inviable. De no cumplir la sentencia, las posibilidades de conseguir financiamiento externo son nulas. Ningún funcionario del gobierno consideró la posibilidad de que Argentina tuviera que pagar semejante cantidad en poco más de 2 semanas. El revés es durísimo y el número inviable. La jueza del segundo circuito de Nueva York, Loretta Preska, dejó firme el plazo del 10 de enero para afrontar la sentencia. O de lo contrario, los demandantes del juicio por la expropiación de YPF quedarían habilitados para solicitar embargos. La magistrada, que ya había autorizado la primera prórroga, ahora rechazó el nuevo pedido de la administración Milei para batear la fecha otros 30 días. La noticia fue un balazo al corazón del equipo económico del gobierno. No la vieron venir y ahora está en juego todo el programa, afirmó a la Política Online una fuente de Juntos por el Cambio. El fallo de Preska nos dejó en bolas, dijo. Los referentes al oficialismo con más experiencia saben que el fallo es de imposible cumplimiento y que el costo de no pagar es clausurar toda chance de financiamiento externo. Nadie le va a prestar dólares a un país que no acate un fallo de la justicia norteamericana, ni siquiera al Fondo Monetario, indicó la fuente, que además resaltó que con esto se dilapida la única posibilidad de éxito que tiene el plan económico de Caputo. Resulta evidente que nadie vio venir un fallo adverso. Estamos analizando las alternativas, dijo este viernes el vocero presidencial Manuel Adorni. La Argentina va a cumplir con sus compromisos y a respetar su contrato siempre. Chan, chan. Sin embargo, no dio detalles concretos sobre los puntos que está analizando el Ejecutivo. Según el portavoz presidencial, el juicio es parte de una gran desorden que estamos tratando de solucionar para que los argentinos estemos lo menos afectados posible. El juicio lo ganó el fondo buitre de segunda generación, Burford Capital, quien compró el derecho a litigar al grupo Petersen de las familias Kenasi, quienes aseguraron haber sido perjudicados porque Argentina no le dio el mismo tratamiento a la española Repsol, a quien se lo compró su paquete accionario por unos 5.000 millones de dólares. El grupo Petersen desembarcó en YPF mediante 2 sociedades anónimas españolas, Petersen Energía y Petersen Energía Inversora, adquiriendo el 25% de acciones de YPF, con préstamos que nunca se pagaron. Por su parte, el fondo inglés Burford puso 17 millones para quedarse con el juicio y así participar con un 30% de la indemnización. Este año la jueza dijo que ese reclamo era válido y condenó al pueblo, al Estado argentino. Esto es la consecuencia exclusiva de un equipo que se destaca por su incapacidad. Hace meses que la jueza dictó ese fallo. Se sabía que venía la prórroga y ni siquiera se contactaron con el estudio de abogados que representa al país en Nueva York, contestó a la Política Online un exfuncionario que tuvo una gran participación en este juicio. Hasta acá la nota. Quiero hacer un par de consideraciones. El litigante es el grupo Petersen, que nunca pagó un centavo de ese 25%. Pregunto, ¿este estaferro de alguien vinculado al kirchnerismo? Una vez dije en un programa hace años, y quiero que lo volví a repetir, que si querían investigar en serio la corrupción kirchnerista, sigan el derrotero de YPF. Cuando asume Macri y Laura Alonso quiere investigar el convenio de YPF con Chevron, la paró en seco. Allí no se investiga nada. ¿Se refería solamente a ese convenio o a la privatización 3 años antes? El entramado de los empresarios chupadores de la teta del Estado es una tela de araña que los une a todos. No recuerdo en el último debate presidencial que se haya tocado el tema. ¿Será otra cuenta de la casta que deberá pagar la gente? El Poder Ejecutivo dio a conocer sobre el final del viernes el listado de proyectos que pone a consideración del Congreso de manera inmediata. En ese incluyó el proyecto de ley por el cual se aprueba el acuerdo entre la República Argentina y la República Popular China para la eliminación
de la doble imposición con respecto a los impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, y la prevención de la evasión y elusión fiscal y su protocolo, suscritos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 2 de diciembre de 2018. A pesar de haber sido sellado hace 5 años, este convenio para evitar la doble imposición hasta ahora no ha tenido efecto concreto por no contar con la aprobación del Congreso. Ahora Milei lo manda. En el mismo sentido, el gobierno también envió proyectos para refrendar acuerdos vinculados a la doble imposición tributaria con países como Emiratos Árabes Unidos, Luxemburgo, Japón y Turquía. El efecto del envío del proyecto se produce en un momento de tensión entre el presidente Milei y el régimen de Jinping. Ambos gobiernos mantienen una negociación abierta sobre el swap de monedas que llevan adelante sus respectivos bancos centrales desde 2008 y que en los últimos tiempos ha representado un punto esencial para las cuentas públicas en la Argentina, en particular para el sostenimiento de su nivel de reservas internacionales. La tensión de ese vínculo se elevó en los últimos días al conocerse la decisión de China de poner en suspenso la activación de un nuevo tramo de swap de monedas, una operación que permitía al Banco Central utilizar esos yuanes para pagar importaciones o para convertirlos en dólares y para poder intervenir en los mercados cambiarios, opciones que ayudarían a aliviar su situación financiera. El propio Milei había pedido específicamente a Jinping acerca del swap en una carta enviada apenas 2 días después de asumir el mando de la Casa Rosada. ¿No era que no trataba con comunistas? Sin embargo, el régimen chino decidió colocar en stand-by el acuerdo y bloquear los fondos que servirían de salvavidas al Ejecutivo argentino para atravesar sus delicadas finanzas. El acuerdo quedó suspenso ahora, pese a los tempranos esfuerzos hechos por Milei en las primeras horas de su administración. El presidente recibió en su despacho a Liu Wenhua, vicepresidente de la Asamblea Popular de China, el 11 de diciembre, un día después de asumir. Pero ese gesto de buena voluntad no fue suficiente. Beijing había visto de manera negativa el avance de que el Ministerio de Defensa hizo esta semana en la adquisición de 2 cazas F-16 de fabricación norteamericanas en poder de Dinamarca. Esa transacción recibió el visto bueno de Estados Unidos en octubre pasado, cuando además el Pentágono se comprometió a proveer un paquete de armas, entrenamiento, soporte logístico y repuesto para esos aviones. Tras su reunión con Liu, Milei le hizo llegar una carta a Jinping solicitándole su apoyo y la prórroga del intercambio monetario para hacer frente a compromisos internacionales. La cumbre sorprendió a más de uno. Durante la campaña, el propio presidente había hecho promesas más que drásticas respecto a su relación con Jinping, que fueron moderadas por el actual canciller Mondino. Tras su asunción, fue el jefe del régimen quien movió la primera ficha felicitando al argentino por su nuevo desafío frente al Poder Ejecutivo. Milei agradeció la misiva respondiendo a su negación de inmediato, pero la cúpula del Partido Comunista Chino creen que eso no es suficiente para un compromiso financiero tan importante. Además, el malestar ocasionado por el posible acuerdo de los F-16 en China espera una visita o un encuentro de ambos mandatarios. Y yo creo que hay que agregar también a esto la donación de 2 aviones rusos a Ucrania. Bueno, rusos. Se hubiera donado 2 aviones ingleses, norteamericanos, 2 Pampa. 2 aviones rusos, justo rusos. Y no tener idea de lo que se está haciendo. Esperaban que la protesta llegara del peronismo o de los movimientos sociales. Lo desubicó la movilización inmediata y espontánea de la clase media urbana, en la que tuvo mucho respaldo electoral. Milei perdió fuerza en una disputa que recién empieza. En 10 días el gobierno de Javier Milei se convirtió en el que más rápido dilapidó el respaldo que obtuvo en las urnas. El DNU mamotreto que elaboraron los estudios de abogados que trabajan para corporaciones y bancos provocó rechazo masivo e inmediato. El nefasto Federico Schwarzenegger, que compite con Domingo Cavallo en pergeñar maldades contra los argentinos, se hizo el sorprendido por la ruidosa protesta en el barrio de Caballito, donde suma votos Juntos por el Cambio. Es la primera vez que veo protestar a la gente porque se le da más libertad. Sabe
que en vez de libertad del DNU será una catástrofe para la mayoría. Pequeños y medianos empresarios barridos por la desregulación del comercio exterior, comercios cerrados por la caída abrupta del consumo, trabajadores esclavizados a perder sus derechos laborales, jóvenes en la calle sin salida laboral y Juan Schiaretti, que puso a su ex ministro Osvaldo Giordano al frente del ANSES, quedará como cómplice de la masacre de jubilados por la declaración inconstitucional de la emergencia previsional. Y yo le agrego también que ahora el Fondo de Sustentabilidad lo van a pasar completo al Banco Central. La lista sigue con ciudadanos sin salud, con medicamentos y prepagas impagables, ciudadanos sin libertad de protestar, sin libertad de huelga, inquilinos desalojados por alquileres en dólares y renovables de forma arbitraria, y un pueblo acorralado, estafado e empobrecido por todo lo anterior, y por la entrega de sus bienes comunitarios como YPF, Aerolíneas, ARSAT o el Banco Nación. El miércoles en estaciones de tren se repetían amenazas a los ciudadanos que participaban en protestas, que iban con sus hijos, corrían el riesgo de que estos fueran encerrados en institutos o se los quitaran las ayudas. Los altavoces repetían amenazas que también habían sido difundidas en carteleras públicas. Fuerzas de seguridad habían instalado retenes en todos los ingresos a la ciudad de Buenos Aires. Los policías paraban a los colectivos y filmaban a los pasajeros, tratando de detectar pobres como potenciales manifestantes. Miles de efectivos policiales apostados en el centro de la ciudad. Escenario de una dictadura. Milei fue a la Policía Federal para respaldar el despliegue despedido y amedrentador. 10 días de presidente. En ese momento, 2 sondeos de opinión ya mostraron un descenso marcado en la valoración de su imagen, por debajo de la cantidad de votos que lo llevaron a la Rosada. Todos los presidentes anteriores aumentaron su respaldo después de asumir. Con Milei es al revés. Tras los primeros anuncios del ministro de Economía Luis Caputo, la curva de respaldo comenzó a descender. Además de impedir la marcha de la unidad piquetera, el despliegue incitado de la represión buscó amedrentar la posible protesta que sabía que provocaría su discurso nocturno. Pero esperaban una protesta sindical o de los movimientos sociales, y en los días siguientes. La sorpresa fue que la protesta no surgió del conurbano, de los movimientos sociales, de la Cámpora, del movimiento Evita ni de la CTA, sino que saltó esa misma noche en los barrios de clase media, como Caballito, Boedo, Palermo o Barrio Norte, donde había ganado la elección. Fue tan inesperado que no le dio tiempo de sacar a la policía. Por la forma como reaccionaron fue evidentemente que les dolió. Y fue esa noche se repitieron las protestas que ya se extendieron a todas las ciudades. Pero esta vez ya había vallado y saturado de policías alrededor del Congreso. Igual no pudieron impedir que la gente se expresara. Esta movilización espontánea de la clase media urbana tuvo doble impacto. Primero porque fue el sector donde este gobierno tuvo más votos. Y segundo porque habilitó la protesta de la oposición más organizada. Hasta la noche de ese miércoles nadie quería ser el primero en salir a manifestar contra un gobierno que había cosechado el 55% de los votos. Si la popularidad de Peluca Milei estaba en caída el miércoles, a partir de ahí descendió todavía más. Es mucho menos que el gobierno del 55%. Pero sí habilitó la protesta de la CGT, de un peronismo que todavía necesita recuperar credibilidad, de los movimientos sociales demonizados por los cortes de calle, de inquilinos y jubilados que ya no estarán aislados en un mar del oficialismo. Y por otro lado inhibió la movilización que estaban preparando los seguidores de Milei. El miércoles había más manifestantes frente al Congreso para votar contra Milei que el día que asumió. Y la protesta fue espontánea, mientras que el día de la Asunción llevaron a la gente en colectivos. Una movilización de apoyo a Milei estaba preparada para el sábado y la tuvieron que cancelar. Dijeron que tenían provocaciones, pero en realidad no encontraron eco suficiente para la convocatoria. Ahora es al revés que hace 10 días. Hay un clima de mucha bronca con este gobierno o de temor por lo que pudiera pasar. Nadie quiere salir a defender lo que puede terminar en un desastre. El único objetivo de derogar 300 leyes y reformar otras 300, según Schwarzenegger, por decreto de necesidad de urgencia, fue no pasar por el Congreso. En la mayoría de estas normas no hay necesidad de urgencia y otras no se pueden aplicar por decreto. La palabra dictador alude al que dicta las leyes.
El diccionario lo define como persona que se arroga o recibe todos los poderes políticos y apoyada en la fuerza. Los ejerce sin limitación jurídica. Esa mañana de miércoles hizo recordar un día de la dictadura. El DNU lo reforzó. Mientras la justicia no lo anule, la vigencia del DNU será sostén de una dictadura que se instaló a partir de un golpe legislativo realizado por el Ejecutivo. El intento de ignorar al Congreso y de legislar en temas que no le competen tiene que ser castigado judicialmente. El escenario fascistoide, como se hizo el anuncio, con 4 personas paradas y firmes, 2 a cada costado y 8 sentadas, 4 a cada lado, parecía armado con un sentido esotérico, energético, que fue la última exhortación a las fuerzas del cielo. No se entiende el sentido de significación ni del DNU, si quisiera hacer una demostración de fuerzas o de principios. No se entiende por lo irregular del procedimiento que obliga al Poder Judicial a rechazarlo al mismo tiempo que se malquista con fuerzas legislativas que podrían acompañarlo en tramos del DNU. Los grandes fondos de inversión y las corporaciones lo respaldan, pero dejarán de hacerlo si pierde legitimidad, porque pondría en riesgo cualquier operación que vaya a realizar amparado en las inconsistencias del mega DNU. La disputa recién comienza. El gobierno seguramente tendrá estrategia judicial y otra para el Congreso, las que mostrarán de qué lado juegan algunos jueces. Solamente con retrasar el tratamiento favorece su vigencia y se verá el juego de los parlamentarios. Necesita que lo apruebe una sola Cámara y en el Senado demostró que el PRO y el radicalismo lo han respaldado, además de la asociación de los senadores cordobeses, tanto de Juntos por el Cambio como los de Schiaretti, socios del gobierno a través del titular del ANSES, que seguramente respalda el intento de destruir las jubilaciones por decreto. Usted habló, por ejemplo, de eliminar leyes por DNU o de llevarse puestas garantías constitucionales a lo largo de la semana. ¿Ese es el modelo de seguridad que quiere? ¿Qué quiere? ¿Que esto sea una dictadura? Una cosita breve de esta crisis del Mar Rojo. Israel ha ofrecido a Hamas un cese temporal de las hostilidades durante una semana como parte de un nuevo acuerdo para liberar prisioneros, según Axios. Según el informe del Wall Street Journal, Hamas rechazó un alto el fuego de una semana a cambio de la liberación de 40 rehenes. Según se informa, el grupo palestino rechazó esto porque quiere que Israel detenga su ofensiva en Gaza para discutir un acuerdo. Además acusa a Israel de matar a otros 3 rehenes en su ataque sobre Gaza. Israel dice que a los mediadores que se acaba el tiempo para una solución diplomática con Hezbollah. Washington cree que la guerra en el Líbano requiere una participación de Estados Unidos. Malasia cierra puertos a barcos israelíes. Tomó la medida para protestar por las atrocidades contra los palestinos en Gaza. La ONU alerta que Gaza se encamina hacia una hambruna si persiste el conflicto. La situación está muy complicada porque el conflicto ya está saliendo de lo que es la franja de Gaza. Casi 4.000 personas sin techo pasaron Nochebuena frente al Congreso. No nos ven. Para mucha gente no existimos, dice una de las asistentes a la gran cena colectiva organizada por el Movimiento de Trabajadores Excluidos de otras organizaciones sociales. Esto viene a demostrar que no todo se mueve por el mercado o por negocios.
¿Qué tal? Buenas noches. Buenas, ¿cómo estás? Hola, ¿tu nombre? Liz. Estamos acá, mirá lo que es esto. Mostrá la comida. Esta ensalada rusa es Ensalada maravillosa. rusa increíble. Después hay una ensalada de papa, zanahoria. No, es espectacular. Y hay pollo y hay cerdo. ¿Esto tiene pollo o no? No, hay pollo ahí aparte, piezas de pollo y aparte piezas de cerdo. Qué maravilla. Sí. ¿Qué te parece todo? ¿No es maravilloso esto? La verdad que sí. Creo que es también un momento medio crucial para poder pensar en acompañarnos y en hacer una Navidad solidaria. En apoyarnos, sí. Sí, en acompañarnos entre nosotros. La mayoría de los compañeros que organizan esto son cartoneros. La comida la organizan los compañeros cartoneros. Están hace 5 días laburando en los predios de reciclado. Y se organiza también desde la UTEP, porque entendemos que si no nos ayudamos entre todos no hay una solución para nada. Se busca comida y amor, me parece. Y se busca más amor que comida. Sí, obvio, y ahí están un montón de voluntarios dando una mano, hay un montón de gente que está laburando hace mucho tiempo para poder organizar esto, así que sí. Y la noche nos está acompañando, una noche maravillosa. Por suerte, sí. Sí, bueno, gracias por hacer lo que haces. No, muchas gracias a ustedes. Y por este momento maravilloso que no nos vamos a olvidar más. Gracias. Dos pequeñas curiosidades de un siglo maravilloso. Soy ganadero. Un Airbus 380 carga 33.000 litros de combustible, suficiente para mantenerse un día en el aire. Es lo único que necesita mi campo de 65 hectáreas para funcionar 50 años produciendo 75 millones de kilos de frutas y 1.380.000 cerdos. Pero quien contamina soy yo. Un ómnibus eléctrico se prendió fuego de la nada y en segundos. Voy a terminar. Argentina se alinea con Israel y se abstiene por una resolución de la ONU para proteger civiles en Gaza. Fue una resolución sobre protección de los civiles y cumplimiento de las obligaciones jurídicas y humanitarias. Es el primer giro de mi ley en Naciones Unidas. Las relaciones internacionales son un toma y daca. Espero que nuestro país tenga una compensación por esta postura. Algunos de los comentarios que me hacen es que reaseguro a este gobierno a Victoria Villarroel, por ser católica practicante de la fraternidad Pío X. Parece que ahora ha cambiado, pues es una carapela más acomodada a la época actual.
El jueves hubo nuevas manifestaciones, el miércoles, y comenzó la represión. Y ojo que la manifestación en el Congreso, en tribunales, fue multitudinaria. Las vistas aéreas son tremendas. Ya la represión, comenzaron la represión y van chanteando el ambiente. Por ahora el trabajo es de intimidación. El objetivo del gobierno es: te cagas de hambre, la incertidumbre te va a liquidar el cerebro. Si sale a protestar, te cago a palos. Entra por las malas o por las malas. Y todavía no le mostraron las armas nuevas que tienen. Bienvenidos a la hoguera del sacrificio.